las personalidades, la disciplina y todo se va conformando de acuerdo a condiciones familiares, en el hogar, educativas, pero también sociales. Entonces, la sociedad también participamos en la transformación de esos modelos. Creo que es tiempo, muy buen tiempo para hacer una evaluación de cómo estamos formando a nuestros niños, a nuestras niñez, a nuestras adolescencias, y que en este punto podamos tomar lo mejor para ir reformando y transformando nuestro país. Que no sigamos perdiendo a las personas jóvenes en temas de delincuencia, de inseguridad, como víctimas o como sujetos activos. Entonces creo que eso es muy importante y que de alguna manera pues tenemos la base. Y la figura materna, reitero, es importantísima en nuestro contexto y en nuestro entorno para la base de la convivencia social de nuestro país. A su programa de conexión en línea, Unión Campesina, en Así lo dice Puebla. Iniciamos. Bueno, pues el día precisamente estamos hablando de los ciudadanos. O sea, ¿qué opinan los ciudadanos del Poder Judicial? ¿Y realmente la gente tiene una opinión? ¿Saben qué es? ¿Realmente conocen el trabajo del Poder Judicial, de los jueces de distrito, de cómo se desempeñan, cuándo pueden acudir a buscarlos, qué pueden esperar del Poder Judicial? ¿Ellos son de primera instancia o primero se pasa a otra? No. A ver, que nos explique sí, no todo sé, el proceso. Mire, a ver, ahí le va. A ver. El Estado mexicano tiene un poder supremo que para su ejercicio se divide en tres: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. El tema es que la sociedad tiene una percepción general sobre el poder judicial, pero desconocen en muchas ocasiones lo que hacen los jueces y cómo se clasifican. Estamos muy acostumbrados, por regla general, a lo mediático en la materia penal. A lo mejor si le dice uno... Son los que se conocen más. Así es. Si le dice uno a las personas, es que sentenciaron a tal o cual persona a tantos años de prisión, a lo mejor las personas tienen esa visión, pero también desconocen que pueden existir del Poder Judicial, tanto federal como del Poder Judicial de nuestra entidad federativa. Entonces, lo que se establece a nivel federal, en el orden federal, poder ejecutivo, legislativo y judicial, se establece también en nuestra entidad federativa. Entonces hay jueces del orden federal y del orden común. Para esta situación, el poder legislativo, en palabras muy básicas, crea las leyes, el poder ejecutivo ejecuta, valga la redundancia, dichas leyes a través de procedimientos en la administración pública, por medio de procedimientos inclusive de tipo político, etcétera, etcétera. Administrativos. Exactamente. También, ¿no? Y el poder judicial es aquel poder que ante un conflicto de intereses administra justicia. ¿Qué es lo que hay? Existe en una parte, un actor, un demandado, a lo mejor en materia penal un sujeto probable responsable, un acusado, como le vaya llamando, y una víctima. Entonces el juez en materia penal les imparte justicia. Por eso se llama administración de justicia. Pero en realidad cada poder tiene su propia delimitación y sus facultades para poder ejercer dicho poder. ¿Qué es el ejercicio del poder? Es realizar las funciones con base en la ley. Hay una ley que permite qué conocer, qué conocimientos, qué asuntos pueden resolver, y que en ese punto son las personas juzgadoras las que van a impartir justicia. ¿Por qué? ¿Cuál es la percepción social? Obviamente dentro de todo esto tenemos diferentes figuras sociales, ¿no? La policía, el Ministerio Público, los jueces, que a lo mejor la percepción ciudadana en algunos casos no es favorable, porque a lo mejor tienen visos o conocimiento de actos de corrupción, o a lo mejor gente que nunca ha tenido acceso a un juzgado y a lo mejor desconoce, pero dice por regla general, es que todos en el Poder Judicial son corruptos. Entonces en este punto hay que ir segregando esta parte, hay que ir delimitando. Como en todas las áreas, como en todos los tipos de la administración pública, podrá haber gente corrupta, podrá haber gente que no realiza sus funciones, y también hay gente muy apegada, muy profesional en el trabajo que desarrollan. Entonces, en este punto, en forma genérica, eso es lo que hace un juez: administrar justicia. Dentro de esta administración de justicia tenemos ministros, magistrados, jueces, y a nivel estatal tenemos
magistrados, tenemos jueces de primera instancia. Hay asuntos del Poder Judicial del Fuero Común y hay asuntos del Poder Judicial del Fuero Federal. Eso es lo que tenemos que entender muy claramente para que la sociedad se vaya involucrando. Ya dentro del Poder Judicial del Estado, ojo, estos jueces son quienes tienen esta parte de administración de justicia. A nivel municipal tenemos juzgados municipales, que son cuestiones netamente reglamentarias. Entonces, esa es la división y la clasificación y la diferencia entre cada uno de nuestros jueces. Podemos hablar de... Por favor. En tu caso que aspiras a un juzgado de distrito. a un juzgado de distrito en materia mercantil. ¿Cuáles son los asuntos que conoce un juez? Que conoce un juez en Muy bien. Como base fundamental son aquellas actividades comerciales. El Código de Comercio establece cuáles son los actos de comercio que están sujetos a la competencia de un juez mercantil. ¿Cuáles son estos? En este punto tenemos diferentes actos de comercio. Todos, por regla general, realizamos actos de comercio con alguna empresa, con alguna situación de relaciones comerciales, que no son los actos cotidianos, así establece el Código de Comercio, no son los actos cotidianos que llevamos como mercaderías, etcétera, etcétera, para poder realizar nuestra vida diaria. Sin embargo, obviamente en este punto tenemos que ser muy cuidadosos, porque a lo mejor tenemos una relación comercial entre una persona, tenemos que firma un título de crédito para garantizar que le lleven mercancía, que le surtan mercancía. Estamos hablando de un cheque, un pagaré. Un título de crédito, un cheque, pagaré, una letra de cambio, ¿no? Y algunos otros documentos que al día de hoy, con la transformación propia del el comercio digital, pues van generándose en este punto. Entonces, es muy importante esta situación para que la gente lo tome en consideración. Estos actos de comercio que se realizan, créditos mercantiles, cuestiones que van muy relacionadas con actos inclusive empresariales, son las que compete a un juez de distrito en esta materia. Digamos que si una persona en particular le vende una casa a otro, sí pueden ir. En este caso no. En este caso no. No, esta es una situación de índole civil. Entonces, la venta de casa es netamente un acto civil. ¿Ahí con quién acudirían? O sea, con un juez civil. Con un juez civil. O sea, a ustedes no les compete, sino a un juez civil. Fíjese que pues yo le pagué la casa, no me la entregaron, lo que sea, o ya cobró más. Entonces es un juez civil. Pero si son, pueden ser grandes empresas, sí, claro. o un negocio pequeño que su proveedor es una grande que de repente incumplió en la entrega de la mercancía, que llegó dañada y de repente le dicen, no se la voy a cambiar porque pues nosotros la mandamos bien, pero en la paquetería se dañó. Ahí pueden acudir con ustedes. Ante un juez mercantil, en estos actos de crediticios mercantiles, por ejemplo, que al final de cuentas, reitero, ¿cuál es una de las bases de la justicia mercantil? Obviamente lo es el término mercantil, que vaya relacionado con actos de comercio mercantiles. Esa es la base para conocer la competencia de un juez mercantil. Por ejemplo, no sé si caiga en este asunto. Por ejemplo, los campesinos que venden sus productos, su mercancía, cajas de tomate, mangos, frutas, verduras, a las grandes empresas transnacionales y tardan como 3 meses en pagarles. Ellos pueden acudir. Claro. Esta parte, al ver el derecho mercantil al día de hoy, la doctrina lo ha clasificado como el derecho de empresa. Una situación que yo estoy en contra porque todos realizamos actos comerciales. A lo mejor algunos no competencia de un juez mercantil, pero todos somos comerciantes de alguna manera. Realizamos actividades comerciales diariamente para ir con nuestra subsistencia diaria. Sin embargo, aquellos quienes ya tienen en el comercio la base de su subsistencia bajo determinados modelos, pueden acudir ante un juez en materia mercantil. ¿Qué tendríamos que saber con respecto al Poder Judicial? Porque a lo mejor, pues todavía muchas personas no tienen muy claro, ¿no? Claro. O sea, porque va a haber un proceso, hay 6 boletas distintas y de repente a lo mejor no pueden identificar entre un ministro y un magistrado, o entre un juez y un juez de distrito. O sea, dicen, bueno, pues todos son iguales, ¿no? A lo mejor creo que pudiera estar más diferenciado cuando hablan de la Suprema Corte.
que Sí, vendría claro. siendo la cabeza, son los ministros, los de mayor jerarquía, donde acuden ya porque ya pasaron por varias instancias y no le resolvieron y llegan a la corte, ¿no? Claro, Y a lo mejor podría ser los policías que están ahí en su cuadra, en el Ministerio Público, pero normalmente los que están en medio, que siento que la gente pues no tiene muy claro, salvo que sean abogados, obviamente. claro. Si son abogados, son litigantes y llevan asuntos, pues tienen muy claro, pero un ciudadano de a pie, pues a lo mejor no es tan recurrente que digan, pues voy a ir a ver al magistrado a ver si me ayuda, ¿no? O a ver Claro. si resuelve el asunto, o al juez. ¿Qué tendríamos que saber? O sea, ¿cómo identificar? Bueno, pues esto sirve para, esta área sirve para tal, esta tal. Bien. Sí, bueno, me comentaban ayer Ajá. precisamente, encuentro una amiga y me dice, venía un poco alterada y le digo, bueno, ¿cómo te va? ¿Cómo va? No, dice, es que mi marido me acaba de decir que compró un terreno y ese terreno, pues ha habido conflicto con la persona que se lo vendió y él está pidiendo que le devuelva su dinero. Pero resulta que al investigar, el terreno no era del señor que se lo vendió, era de su familia. Y entonces ahí caemos en cuestión civil, ¿no? Ahí le voy a comentar, ahí hay otra totalmente tipo de asunto. Ese puede ser materia penal porque se puede configurar un fraude. Entonces ahí hay otra situación diferente. ¿Qué es lo que hace la diferencia, obviamente, entre jueces de diversas especializaciones? Obviamente el tipo de asunto. Un asunto pareciera ser civil, pero puede resultar mercantil o puede resultar en materia penal. ¿Por qué la gente en determinado momento desconoce todo esto? El Poder Judicial tiene una característica muy particular. Es un poder que conoces o acude una persona a él cuando tiene una problemática, mientras no tiene No, pues, acceso. ¿a qué va? ¿A qué va, no? Eso es Perder el tiempo. lógico, eso sería. ¿Cuál es la factibilidad al día de hoy de cambiar o de reformar al Poder Judicial? Miren, les comento, precisamente esto, esa es una de las bases, que la sociedad tenga conocimiento del Poder Judicial. ¿Quién es el Poder Judicial? Esto es muy importante porque antes de la reforma, pues había gente muy estudiosa, muy importante, pero un poco alejada de la sociedad. Entonces la gente llegaba con un ministerio público, es que me firmaron un pagaré para garantizarme esto y no me han pagado. Y el Ministerio Público les decía, es que para mí no es esto un fraude, es materia mercantil, es otro tipo de materia, pero no le decían a la sociedad dónde tenía que acudir. Váyase a tal parte. Entonces, acuda con tal, ¿no? es ahí donde Pues simplemente decían, el Ministerio Público ni siquiera, ni caso me hizo. investiga delitos. Y ya. Y entonces, ¿qué hago con mi pagaré? ¿Y ahora dónde voy? ¿Dónde voy? Entonces, lo que se trata es informarle a la gente cuáles son las competencias de cada tipo de juez. Gracias por escucharnos. No te pierdas la próxima emisión de Conexión en Línea Unión Campesina. Dale like a este video y compártelo a quienes creas que le puede interesar. Suscríbete y activa la campanita para que no dejes de ver nuestro contenido. Hasta la próxima. Compartan, muchachos, compartan. Muchachos, por favor, compartan, nos va a quedar grande. Muchachos, nos va a quedar grande.